Así acabó el policía, que arrestó al hijo de El Chapo. Cuando te conviertes en oficial de la policía, ya estás jugando con fuego. Pero cuando te unes a las fuerzas del orden en México para enfrentarte a los cárteles, realmente estás caminando sobre una cuerda floja de acero caliente. Un hombre que aprendió esta lección de la forma más cruda fue Eduardo Triana Sandoval, un policía cuyo fin llegó de manera brutal y en pleno escenario público. Se cree que fue ejecutado como represalia por su papel en la captura de un alto miembro del cártel de Sinaloa, Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Pero, ¿es eso toda la historia? ¿Qué tanto tuvo que ver realmente en ese arresto? A medida que se desentraña el caso, las capas de misterio y horror se acumulan. Adentrémonos en la trágica saga de Eduardo Triana Sandoval. En 2019, cuando la noticia de su asesinato se difundió, las autoridades lo mencionaron solo por su primer nombre. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado lamenta profundamente la pérdida de Eduardo, quien perdió la vida este miércoles en la capital de Sinaloa, decía la declaración oficial. Sandoval, quien era parte de una unidad de élite de la Policía Estatal y servía en la protección del subsecretario de Seguridad Pública, claramente era un individuo respetado en su campo, y a sus 30 y pocos años, su carrera fue cortada de raíz. No escatimaré en detalles sobre su brutal desenlace, pero por ahora basta con decir que era un hombre valeroso. ¿Cuál fue el papel de Sandoval en la detención de Ovidio Guzmán López? Estoy por entrar en esa zona turbia. El hijo del notorio El Chapo fue aprehendido en octubre, apenas un mes antes del fatídico incidente que terminaría con la vida de Sandoval. Y no fue una captura pacífica. Sangre fue derramada y, aparentemente, las repercusiones fueron inmediatas y brutales. Ubiquémonos en Culiacán, la capital de Sinaloa, un estado infamemente ligado al cártel del mismo nombre. La operación militar se llevó a cabo en el vecindario de Tres Ríos, donde las autoridades habían localizado a una persona de interés en una casa. Ovidio Guzmán López, o El Ratón, como es su alias, se encontraba allí. La situación se volvió explosiva rápidamente. Según fuentes, Guzmán López fue detectado en la propiedad a las 2 p.m. y media hora después, las autoridades ya habían cercado el lugar. A las 3 p.m. parecía que la operación estaba concluida, pero disparos empezaron a resonar y miembros del cártel cercanos a la zona se hicieron presentes. ¿Y qué papel jugó Eduardo Triana Sandoval en todo este torbellino de violencia y caos? ¿Su involucramiento fue la razón última de su muerte? ¿O hay más en esta historia de lo que se nos ha dicho? Pronto profundizaré en los contornos borrosos de este enigma, que aún pide a gritos ser resuelto. Sin embargo, el reloj marca las 3:15 p.m. y Guzmán López se rinde ante sus captores. En un instante crucial, se halla de rodillas y parece que el drama ha llegado a su fin, pero no. En realidad, todo acaba de empezar. La violencia irrumpe en las calles al capturarse al líder del cártel y Culiacán se llena de estruendo de disparos. El caos se desata y el cártel de Sinaloa lanza un mensaje inequívoco. Habrá un alto precio en sangre si las autoridades detienen a uno de los suyos. Dicen que se le instruye a Guzmán López que contacte a su hermano, Iván Archibaldo Guzmán, para intentar apaciguar la situación. La llamada se realiza, pero lejos de calmar las aguas, la tensión alcanza nuevos picos. Está claro que estos hombres no tienen intención de seguir las reglas del juego. Entre tanto, las informaciones de tumulto y desorden en las calles inundan las redes. Miembros del cártel se enfrentan a las Fuerzas Armadas. Se reporta también una fuga de la prisión local. La policía está abrumada y necesita refuerzos. En este escenario de anarquía entra Eduardo Triana Sandoval. Aunque no estaba programado para trabajar ese día, el llamado del deber lo lleva al epicentro del conflicto. Según los informes, Sandoval no participó directamente en la detención de Ovidio Guzmán López, pero se encontraba de servicio de vigilancia y se dirigió a la prisión donde se rumoreaba que los reclusos habían escapado. Un fragmento del artículo de El Dail resulta especialmente inquietante. Sandoval afirmó que el líder del equipo con Guzmán López le propuso $3 millones para liberarlo. Rechazó la oferta y le advirtieron que el cártel no solo acabaría con su vida, sino que también iría tras su familia. El caos no se limita a unas pocas calles, se propaga por toda la ciudad. Secuestros, tomas de rehenes y un balance final de 13 personas fallecidas.
y cómo termina todo. De forma poco alentadora para las autoridades, eso está claro. Guzmán López se encuentra en libertad mucho antes de que el sol se ponga, sin siquiera haber visto el interior de una celda. ¿Qué papel jugó realmente Eduardo Triana Sandoval en este complejo tapiz de violencia, lealtades y traición? ¿Fue su negativa a aceptar el soborno lo que marcó su sentencia de muerte? ¿O hay elementos aún más oscuros en juego? Las respuestas a estas preguntas podrían ser más perturbadoras de lo que cualquiera podría imaginar. Entonces, ¿qué aconteció después? Una intervención de máxima autoridad se llevó a cabo para contener el derramamiento de sangre y frenar el caos. Una vez que se disipó el denso humo de la confrontación, el presidente López Obrador se dirigió al país. Se tomaron medidas de respaldo, ya que la situación se tornó extremadamente peligrosa y la vida de nuestros ciudadanos estaban en juego. Era un golpe devastador para las Fuerzas Armadas y la policía. Aunque la cancelación del arresto puso fin a los enfrentamientos inmediatos, el cártel se mantenía furioso por el intento de apresar a Guzmán López. En este tipo de escenarios, generalmente ocurre algo dramático y bañado en sangre. Eduardo Sandoval, lamentablemente, se convierte en un blanco. El 6 de noviembre se le encuentra en un centro comercial en Culiacán. Está fuera de servicio, habiendo finalizado su turno apenas 15 minutos antes. Planeaba hacer algunas compras, tal vez esperar a alguien. Lo que sí sabemos es que estos serían sus últimos momentos. Según los informes, Sandoval llevaba su arma consigo. Son las 7:15 p.m. Un sedán rojo lo sigue discretamente hacia el centro comercial. Algunas fuentes indican que 2 individuos viajan en el vehículo. Otras sugieren que podría haber sido un grupo. Al salir del automóvil con armas semiautomáticas, la escena se vuelve espantosamente violenta. Uno porta una R-15 y otro una AK-47. Se acercan a Sandoval, que está en su Nissan, y desencadenan un infierno de balas. Se disparan 155 rondas contra él. Imágenes del circuito cerrado de televisión capturaron el ataque, pero son demasiado desgarradoras para mostrar. Todo sucede en menos de 30 segundos. La vida de Sandoval es truncada de la manera más brutal imaginable. La implicación policial en el arresto de Ovidio Guzmán López hizo que, naturalmente, se asumiera que ese fue el motivo de su asesinato. ¿Fue un homicidio por venganza? Es altamente probable que Sandoval haya sido ejecutado debido a los eventos del mes pasado. Su rostro era conocido y seguramente no era ningún secreto que formaba parte de la fuerza policial. Su papel en las unidades de élite también podría haberlo marcado. No quiero entrar en especulaciones, pero ciertamente hay margen para suposiciones razonables en este intrincado laberinto de violencia y represalias. ¿Qué oscuros secretos yacen detrás de estos acontecimientos? El misterio continúa y la intriga es palpable. Sandoval se hallaba en las calles el día que se intentó arrestar a Guzmán López y solo unas semanas más tarde se encuentra brutalmente asesinado. La casualidad parece demasiado grande para ser ignorada, ¿no crees? Cristóbal Castañeda Camarillo, el secretario de Seguridad Pública, aporta un poco de luz sobre el papel que Sandoval jugó en aquel fatídico día. Según él, las fuerzas estatales de Sinaloa actuaron en respuesta a informes de individuos armados dispersos en diversas áreas de la ciudad. No estuvieron, por lo tanto, implicadas directamente en el arresto del 17 de aquel mes. Esa misión recaía en las autoridades federales y el ejército, quienes cercaron la residencia de Guzmán López. Camarillo sugiere que la policía y, por extensión, Sandoval, solo ofrecieron apoyo durante el pandemonio que sobrevino. Ahora bien, este detalle posiblemente sea insignificante para el cártel de Sinaloa, si es que fueron ellos los responsables de la ejecución de Sandoval. Aunque no podemos asegurar con certeza quiénes son los autores intelectuales de su muerte, las piezas del rompecabezas parecen encajar de una forma que invita a sacar conclusiones propias. Este asesinato sucede al hilo de un arresto fallido. No obstante, no puedo dejar de añadir un giro inesperado en esta trama. Guzmán López no fue tan afortunado en enero de 2023. Esta vez, fue detenido y las autoridades lograron mantenerlo bajo custodia. La cuestión que persiste, entonces, es la siguiente. ¿Qué fue lo que cambió esta vez? ¿Se tomaron nuevas medidas de seguridad o fue solo una coincidencia? Las preguntas flotan en el aire, aumentando la intriga en este ya oscuro y complejo caso. Ahora desentrañaremos cómo se produjo el arresto de Guzmán López en 2023.
un evento que sacudió los cimientos del mundo criminal. El 5 de enero, una grabación reveló que Guzmán López, junto con 17 asociados, cayeron en las garras del ejército tras una vigilancia que duró más de medio año. Posterior a su detención, las fuerzas de seguridad realizaron una incursión en su morada, ubicada en el barrio de Jesús María, en Culiacán, y todo esto antes de que el sol despuntara en el horizonte. Luego, se le trasladó a la Ciudad de México para iniciar el proceso legal formal, seguido de su reclusión en la Prisión Federal de Máxima Seguridad de Altiplano, en Almoloya de Juárez. Altiplano, una palabra que en español significa meseta alta, se convertiría en su nuevo hogar. Sin embargo, la operación de aprehensión no fue una acción tranquila. BBC News informó de un brote de violencia escalofriante. Carreteras obstruidas con vehículos incendiados, saqueos desenfrenados y aeropuertos clausurados debido a enfrentamientos en las pistas de aterrizaje, todo diseñado para obstaculizar a las fuerzas de la ley. La escalada alcanzó su punto crítico con alrededor de 29 vidas perdidas, incluidos soldados y un oficial de policía, además de pandilleros. Incontables armas y vehículos también fueron incautados. Por razones de seguridad, Guzmán López fue transportado por aire a la Ciudad de México, ya que el riesgo de un viaje terrestre se consideraba demasiado elevado. Y en una revuelta adicional, informes surgieron a finales de febrero indicando que Estados Unidos había solicitado su extradición. Entre las acusaciones, distribución de drogas y, de forma más sorprendente, la organización del asesinato de un cantante que se había negado a actuar en su boda. Si alguna vez necesitaste una advertencia sobre los peligros de estar incluso lejanamente asociado con los cárteles, esta es. Eduardo Triana Sandoval anhelaba ser un jugador más activo en la lucha contra estos emporios del crimen, pero pagó el precio más alto en su intento de hacerlo. ¿Anhelas saber más acerca del submundo de los cárteles mexicanos y a aquellos que se atreven a enfrentarlos? Puedes sumergirte más en este oscuro laberinto a través de otros videos que exploran las crudas realidades detrás de los titulares.